¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué extraño que es todo esto, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría saber cómo es tu rostro, cómo es tu mirada, la calidez de tu abrazo? Pero es así. Hoy te toca conocerme a mí, seguramente en algún tiempo o en alguna dimensión, tal vez ya conociendo, ¿no? Y este es un simple encuentro, así, un momento. Pero cómo me gustaría en un futuro inmediato darte un cálido abrazo, mirarte a los ojos y sentir que estamos todos en un mismo juego. El juego de despertar, la amorosidad, de despertar la capacidad de creer uno en el otro, la capacidad de fidelidad. Y de eso se trata este encuentrito, estos momentos de este video. Una de las claves fundamentales de este viaje, que llamé viaje sagrado, es ser fiel a uno mismo, amigo, amiga, amigo del alma. Ser fiel a uno mismo. Ser fiel en la búsqueda, a aquello que tenía corazón, como diría Castaneda. Eso que tiene corazón. No importa si fue Oriente o Occidente, no importa si fueron 3 días o hasta el día de hoy. Ese tiempo tiene que coincidir con tu fidelidad a vos mismo, y no por obediencia, y no por temor a Dios, y no para ganar ningún cielo, simplemente porque sos fiel a ti mismo, amigo, amiga. Esa es la clave. Es muy interesante conocer los diversos viajes que el todo lo que es nos tiene deparado para él enriquecerse y descubrirse a sí mismo de este juego que ya vamos a hablar en su momento cuando hablemos de la cosmovisión, distintas visiones de la cosmovisión de Dios. Ser fiel a uno mismo, de comprar un libro, ser fiel a uno mismo, de no seguir más ese camino. Ser fiel a mismo, de seguir un maestro, y ser fiel a uno mismo, de entender no más seguir a nadie, pero porque fuiste fiel a vos mismo. Y esa es mi invitación. ¿Querés que te dé la esencia de por qué estoy acá charlando, por qué te interesó los escritos? Porque la clave del camino sagrado está dentro tuyo. 1 hora, 1 minuto, una vida, 3 vidas. Vamos más a esta realidad. 3 años. ¿Te gustó el yoga? Hacelo. ¿Dejó de interesarte? No te perdés. No te castiga nadie, excepto a vos mismo, a través de la insatisfacción de no haberte sido fiel. Ser fiel a ti mismo. Mirá, yo me seguí a mí mismo desde hace muchísimos años. Me acuerdo cuando escuchaba a un señor que conocí cuando era muy chico. A esto lo he contado, yo lo llamé Pablo. Él me decía que tenía que ser fray ejemplo. Eduardito, me decía, no hay mejor sermón que fray ejemplo. Y para ser fray ejemplo tenés que ser fiel a vos. Escuchá, lee, tomá nota, pero básicamente experimentá con vos mismo, en tu propia piel, si ese es tu camino. Esto diría don Juan Castaneda, esto en cierta forma Pablo me compartió. ¿Saben qué, mis amigos? Me quedó grabado como a fuego en mis huesos, en mi esencia, el que este era un viaje maravilloso, que tenía que encontrarme y experimentarme en quien en realidad yo soy. Llamale hoy autenticidad, llamale hoy espontaneidad. No es fácil, ¿eh? Empecé la carrera de musicoterapeuta, di materias de psicología, empecé a ser psicoterapeuta, empecé a investigar astrología. No era fácil ser terapeuta, recibido en una facultad, y por otro lado hacer esas magias o artes raras o diabólicas. Estamos hablando del año 73. Y estudiar el I Ching. Sin embargo, fui fiel a mí mismo. Tuve encontronazos intelectuales, tuve burlas, tuve dolor, tuve miedo, pero fui fiel a mí mismo, ¿sabes? En mi fidelidad a mí mismo empecé a experimentar un profundo encuentro con el otro, un profundo encuentro en encuentros individuales, y un día se me ocurrió que tenía que vivir, que hacer la experiencia de la convivencia.
y un grupo de amigos loquitos, el cual siempre tuve una característica de encender, porque si tengo que compartirles cuál es la tónica de mi vida, es encender. A eso se le llama entusiasmo y tener esperanza. Yo soy un hombre de esperanza. Todo lo que va a salir en mí da esperanza y enciende la confianza en vos. Síguete a ti mismo, síguete con fe. Si te caes, era una canción de unos amigos, Dúo del Ser, y si te caes, levántate. ¿Saben cómo termina la canción? Porque te has seguido y te has sido fiel, levanta a tu hermano que cae en tus pies. Pero primero tenés que aprender a ser fiel contigo, para poder irradiar, encender la capacidad de creer, de que cada uno de los que me rodean, rodearon y rodearán, crean en sí mismo. El sí mismo no es egoísmo. El sí mismo es un estado de conexión con el todo lo que es, donde entendés que todo tiene que ver con todo y todo se necesita a sí mismo, en esa gran conciencia de unicidad que ya vamos a hablar cuando hablemos de unicidad y dualidad. En mi camino me entregué, en mi ser fiel a mí mismo, a pesar de poder muchos años atrás conectarme, tuve conexión con maestros ascendidos, podía transcribirlos, podía hacer cartas, sí, de Kutumi, de Saint Germain, de Moria, de la Hermandad Blanca. Yo había decidido en mi fidelidad a mí mismo y le comentaba a los que me rodeaban que yo no iba a canalizar. Yo iba a ser un fray ejemplo, que es el mejor de los sermones. La autenticidad de ser una persona que experimentó, porque soy fiel a mí mismo, la espiritualidad. La experimenté, la sentí. Sentí lo que son las caídas, que son las dudas a uno mismo. Sentí lo que es el mirar la paja del ojo ajeno desde mi viga y darme cuenta lo equivocado que estaba en juzgar, entendiendo así que yo no puedo hacer lo que no quiero que me hagan. Entendí la ética, entendí el ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque fui fiel a mí mismo, porque había un llamado interior que me decía: experimenta, ponete en el lugar del otro. Lo llamé ética. ¿Saben qué diferencia hay entre ética y moral? La moral me dice que si yo le robo las flores del vecino de mi casa, me pescan y voy preso, y hay un juez o un abogado que va a sentenciarme. El miedo me hace no hacer las cosas. Pero en la ética, esto se hace caminando, esto no es un dogma, esto es un darte cuenta. En la ética, la pregunta es sencilla.